Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que nada, que estén todo en orden, que se estén cuidando mucho. Lo que les quería traer hoy es un video de Weber. Hoy vamos a estar viendo a este autor de Política 2. Como siempre les digo, remítanse a las clases, a los textos obligatorios, que esto es más que nada un complemento, una ayuda que nosotros les brindamos ya que no nos podemos encontrar en la facultad. Hoy vamos a ver, en un solo video vamos a ver todo Weber, por eso van a encontrarse que es medio larguito. Pero la idea es que poder unir un montón de conceptos que este autor tiene, que les quede lo más claro posible y demás. Así que ya saben, cualquier cosita me mandan y espero que este video les sea de ayuda. Bien, cuando vemos Weber nos vamos a encontrar con una primera quizás pregunta, ¿qué es la política? En Weber la política está muy entendida como la aspiración a poder participar del poder. Y además de participar, y si no es, perdón, participar del poder de manera plena y directa, es influir en la dirección del poder. Por ende, cuando nosotros vemos a este autor, vamos a encontrar que la política está muy dirigida a dirigir el Estado o aspirar a influenciar en la toma de decisiones de la dirección de ese Estado. Por lo tanto, cuando vemos que un político busca un cargo político, para Weber el cargo no sería un fin en sí mismo, sino que vendría a ser como si fuera un medio, y que el fin de que un político quiera un cargo determinado es porque entiende que en ese cargo recae una cuota de posibilidad de esta cuestión, ¿no? Administrar o dirigir el Estado o influenciar desde su cargo, desde su puesto, la dirección del Estado. Por ende, en Weber, cuando vemos la política, está muy circunscrita en el marco del Estado. Eso lo van a ir viendo a lo largo de su obra. ¿Qué es el Estado en Weber? Bueno, hay algunas cuestiones acá que ya las vieron en otras materias, como el tema del monopolio de la violencia legítima como medio de dominación. Sin embargo, hay algunas otras cuestiones a tener en cuenta. Que acá aparece esto, ¿no? Con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes, de los dirigentes del Estado, ¿no? Y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos, de esos medios materiales, por derecho propio, es decir, porque eran, no sé, como nobles, eran aristócratas o eran con muchos honores, sustituyéndolos a todos ellos con sus propias jerarquías supremas. Por lo tanto, cuando nosotros observamos la definición del Estado moderno en Weber, nos vamos a encontrar con que el Estado expropia los títulos privados de los administrativos y los pone y pone a una serie de funcionarios diversos a administrar. ¿Por qué? Porque toda empresa, de alguna, acá como que dice empresa como refiriéndose al Estado, como que toda empresa requiere de un personal técnico administrativo y los medios materiales para llevar adelante esa administración efectivamente. Sin embargo, hay tipos de funcionarios en Weber. ¿Cuáles serían estos tipos de funcionarios? Son dos principalmente, el funcionario político y el funcionario profesional. El funcionario político es el que representa los intereses de un partido político o de una clase en específica. Acá, el funcionario político se caracteriza por varias cosas. Es parcial, o sea, no es imparcial, es parcial, es una persona que tiene muchos sentimientos en juego, es una persona que tiene mucha pasión y es una persona que se encuentra en constante lucha, es responsable de sus acciones y siempre busca o tiene una perspectiva, por ejemplo, de innovar. En cambio, el funcionario profesional son empleados que poseen estabilidad más allá del gobierno de turno. Esto es una primera característica. Debe responder a la autoridad, o sea, debe responder a sus jefes. Se limita a administrar imparcialmente con cualidades técnicas puestas a disposición de sus superiores, de sus jefes. El burócrata no hace ni más ni menos de lo que se le ordena. Siempre se enmarca en lo que está regulado y lo estándar. Por eso vamos a ver que el funcionario profesional no aspira a innovar, no aspira a hacer algo distinto. Lo que le dice su jefe, lo que le dice sus superiores, es lo que el funcionario profesional hace. Y el funcionario profesional, el burócrata, no se hace responsable de sus actos y siempre se limita a hacer todo en el marco de lo técnico, siempre voltea como si fuera estratificado. Y son personas que, por su permanencia, por su estabilidad, más allá de quienes hayan sido los gobiernos de turno a lo largo de un periodo de tiempo,
ellos como siempre permanecieron en un puesto determinado, son personas que tienen muchas capacidades para hacer eso, pero hacen eso nada más. Y a su vez cabe destacar que el funcionario político, acá como que Weber plantea dos cuestiones. Puede vivir de la política, acá hay un factor económico, o puede vivir para la política, que acá hay un factor de sentido, que ahora los voy a explicar bien las dos cositas. Y cuando nosotros vemos lo del factor económico, hace referencia a que la persona, digamos, que vive de la política, hace de la política una fuente de ingreso importante que es con la cual se mantiene. Por eso planteo lo del factor económico. Es lo que prima, por así decirlo. Y la persona que vive para la política, puse factor de sentido por esto. La persona que vive para la política encuentra en la acción política un sentido y además es algo como que le da equilibrio y tranquilidad a su vida. Sin embargo, así como ustedes veían, digamos, en Socio, lo que vendrían a ser los tipos ideales, es como que esto también está un poco presente acá. Weber reconoce que nunca uno vive únicamente de la política o únicamente para la política, sino que esto está entremezclado y va a primar siempre una o un poco más, otro un poco menos, etc. Los partidos políticos, todo esto que anterior, lo de los funcionarios, lo de sus características, lo de la lucha, los sentimientos y demás, lo vamos a retomar más adelante. Cuando vemos los partidos políticos para ver son voceros, son como si fueran voceros de la voluntad del ciudadano y tienen un objetivo claro, que es la adquisición de votos para obtener la mayor cantidad de cargos políticos que les sea posibles. Los partidos políticos acá aparecen como representantes de la voluntad popular activa y son quizás dos pilares sobre los cuales se van a levantar. O en realidad dos pilares sobre los cuales se pueden levantar los partidos. O sea, siempre igual, tipos ideales, los partidos no se levantan unívocamente con uno solo, sino que siempre hay un poco de los dos, siempre prima uno. Y son los siguientes. La organización patrocinadora de cargos, acá lo que plantea el autor es que son partidos políticos cuyo objetivo es llevar a sus candidatos por medio de las elecciones a ocupar la mayor cantidad de cargos posibles, a que dirijan la mayor cantidad de espacios posibles. Es decir, su objetivo es llegar a esos cargos, que son, por eso dice organizaciones patrocinadoras de cargos, o sea, proyecta a sus miembros a esos lugares. Y por otro lado están las organizaciones de ideología, que dicen que estos son distintos en el sentido en el que proponen la implantación y la proyección de unos ideales que están dispuestos en una suerte de programa, un programa ideológico. O sea, no aspiran solamente al cargo, sino que aspiran a promover estos ideales que este partido tiene. Y no, por eso aparece acá la cuestión de la ideología y demás. Por lo tanto, repito, si bien estos son como si fueran dos cosas sobre las cuales se va a elegir más o menos un partido, no es que un partido solo sea de organización patrocinadora de cargo o solo sea de organizaciones de ideología, sino que siempre está un poquito mezclado. ¿Por qué? Porque son tipos ideales y un partido en la realidad se va a acercar más o menos a cualquiera de estos dos principios. Weber observa tres tipos de partido en su obra. Él analiza como tres casos, más que tres tipos de partido. Él observa tres casos, digamos, en el momento histórico. Él analiza el de Reino Unido, el de Estados Unidos y el de Alemania, y es como que los va comparando. Cuando ve el caso de Reino Unido, él ve que acá los partidos de notables se empiezan a diluir y estos partidos se empiezan a modernizar. Acá aparece la figura del Gladstone, que vendría a ser como si fuera una suerte de fenómeno que es un dirigente, que es hipercarismático, es una personalidad que convoca mucho, y que de alguna manera tiene surgimiento en la escena de la democratización del derecho electoral en Reino Unido. En Estados Unidos, ¿qué vemos? Por otro lado, acá los partidos directamente nacieron siendo modernos,
No es que fueron primero de notables y después pasaron se empezaron a modernizar como en el Reino Unido. Acá directamente nacieron siendo modernos. Por la cuestión del espíritu plebiscitario social que estaba muy implantado en Estados Unidos desde el inicio. Y acá, perdón, tengo hipo. Y acá aparece la figura del boss o del jefe en reemplazo, no en reemplazo, tendría que ser, o sea, así como en el Reino Unido tenemos la del Gladstone, en Estados Unidos tenemos la del boss. Y con respecto a Estados Unidos, que decía, ¿no? Está el boss. El boss o el jefe en español viene a ser, no sé, lo explico así, digamos, pero el boss es como si fuera una especie sería en la actualidad, sería como un lobista que le da una cantidad importante de votos al partido que más chances tiene de llegar, es como que al mejor postor, una cosa por el estilo. No es algo que se van a preguntar del tipo que te van a preguntar qué es el boss en Estados Unidos, no, pero se lo explico porque lo van a ver, lo van a cruzar y quizás después entenderlo, no sé. Pero lo importante de Estados Unidos, lo más importante de Estados Unidos, además de que los partidos están siendo modernos, es que en Estados Unidos el Estado es visto como un motín de guerra, porque en Estados Unidos ellos tienen un sistema, un mecanismo, digamos, burocrático muy propio de ellos, en los que el partido que gana las elecciones no solamente dirige el Estado, sino que tiene un montón de cargos y de puestos donde seleccionar capital y recursos humanos para que se desempeñen en esos puestos. Por lo tanto, al ser tantos puestos, aparece esta figura del motín de guerra. En Alemania, acá aparecen algunas cositas, ¿no? Los partidos políticos no son tanto partidos, digamos, sino son más como clubes políticos, sin ansias de modernización y con una gran carencia de un con un parlamento activo con liderazgo. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué encontramos en el caso de Alemania? Encontramos que son clubes políticos porque son como si fueran clubes de notables. Inclusive cuando ustedes vean el texto de Weber, van a encontrar que a veces refiere a los partidos alemanes como honoratories, partidos de honoratorias o clubes de honoratorias. Gente honorable, gente, digamos, son aristócratas que se quedaron en el tiempo y no emplean los partidos como verdadero partido político, sino que son más un club donde se reúne gente con mucho dinero, muy poderosa, normalmente es gente que vive de la política y que aspiran a llegar al poder, pero como no tienen las ansias de la política, no tienen la pasión de la política, no viven para la política tampoco, y encuentran en la política más que nada una razón económica, nos vamos a encontrar con que tampoco van a desempeñar altos grados de liderazgo en algunas instituciones a las que lleguen, como por ejemplo el Parlamento. Algunos problemas que se observan en Alemania en torno a esto que venía comentando, ¿no? Primero, nos vamos a encontrar que la relación entre Parlamento y partido es un primer quizás eje a tener en cuenta. Los parlamentaristas se ven dominados por los partidos porque muchas veces a estos clubes políticos, los miembros que colocan en las distintas instituciones, en este caso el Parlamento, responden al líder de este club. Se encuentran como si fuera un poco atados de manos y esto obviamente es negativo porque en parte impide que se desenvuelvan personalidades distintas, liderazgos, que haya opiniones diferentes. Acá también vamos a encontrarnos con una exclusión de aquellos que desean vivir para la política y no disponen del dinero y tampoco disponen de los honores. Esto se debe a que la gente que desea vivir para la política quizás no tiene, no se encuentra como miembro de una gran clase social ni tiene todos los recursos económicos del mundo. Entonces cuando esa persona se acerca a este club político, es rechazado. Entonces al ser rechazado, una persona que desea vivir para la política, que encuentra en la política un factor de sentido, le da sentido a su vida, equilibrio, estabilidad,
es rechazada y la realidad es que el Parlamento se podría perder de una gran persona con un gran liderazgo y que es muy única, y bueno, y se la pierde por esta cuestión. También está el factor de la democratización creciente de las sociedades sin modernización del partido político. O sea, la sociedad, si bien no es una sociedad que haya sido, como dice anteriormente, ¿no?, en Estados Unidos con un espíritu plebiscitario social desde el inicio, la sociedad alemana se va democratizando de a poco, pero los partidos políticos no se modernizan, y esto empieza a entrar como una sincronía. Y además de esta sincronía que de alguna manera Weber observa entre los partidos políticos, digamos, de Alemania, que no se terminan de modernizar, y una sociedad que está tendiendo a la democratización de manera progresiva, nos vamos a encontrar con la ausencia de liderazgos en el Parlamento alemán, que esto es lo que observa Weber, con la retirada de Bismarck de la política alemana. ¿Cuál es el quizás problema acá? Es que Bismarck fue un gran político, fue un gran líder, fue un gran caudillo, una persona que generaba mucha movilización y que generaba un parlamento activo, que ya vamos a ver qué es parlamento activo. Sin embargo, se retira del parlamento y no formó a alguien que lo logre suceder, no formó a un parlamento muy consolidado tras su partida, y eso es negativo. Ya vamos a ir desglosándolo y para terminar después entendiendo bien todo. Pues estos últimos tres autores como que tienen un montón de conceptos y puntos y cosas que al principio parecen medio sueltos, pero que después se terminan de conectar absolutamente. ¿Por qué es importante? Vamos a continuar con estas preguntas por ahí entrelazando todo. ¿Por qué es importante que verdaderamente se haga política? El funcionario político es el que hace política. Y hace política con estas cualidades, ¿no? La pasión, la entrega, la mesura y un equilibrio entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y por otro lado, el burócrata, el funcionario profesional, es una persona que se desempeña en su día a diario sin pasión, digamos, en un cuerpo técnico, no hay entrega, solo hay una respuesta a las órdenes que da el superior y en el marco de todo lo que establece la ley, y tampoco hay una responsabilidad por todo lo que hace. Y el gran como problema que observa Weber es que estamos ante una situación de burocratización creciente. Es decir, que el mundo que conocemos, con un montón de fuerzas, digamos, es lo que hacen que se genere esto, tenemos el capitalismo, el aumento de la racionalización y demás. El mundo que conocemos tiende a tecnificarse y también a racionalizarse. Y poco a poco se va diluyendo la pasión, se van diluyendo los sentimientos, las convicciones, y aparece la razón y la técnica con cada vez mayor fortaleza. Y esto se refleja un poco con estos actores, ¿no? Observamos que cada vez los cuerpos burocráticos, los funcionarios profesionales son mayores y empiezan inclusive a ocupar cargos que por su naturaleza en su momento se pensaron para funcionarios políticos, porque tienen pasión, porque tienen entrega, porque tienen mesura, porque tienen este equilibrio entre la ética de la convicción y la responsabilidad, porque buscan innovar. Sin embargo, con esta burocratización creciente, es como que cada vez hay más burócratas ocupando este tipo de espacios, y de alguna manera esta burocratización creciente se relaciona con lo que ustedes vieron en Socio, ¿lo vieron? Que es la jaula de hierro, ¿no? Una jaula de hierro que se ciñe sobre nosotros, la modernidad. Por eso es importante hacer política. Es importante la figura esta del funcionario político, y también la existencia de liderazgo, porque el liderazgo es pasión, el liderazgo es muestra de sentimientos. El legado parlamentario de Bismarck, sigamos ondeando un poco con esto, ¿no? Ya vamos teniendo un montón de puntos donde podemos ir interconectando ideas. Como decía, Bismarck fue un político muy importante para la Alemania naciente, inclusive cuando Alemania no se encontraba unificado, Bismarck ya se encontraba en la escena política. Sin embargo, a pesar de ser un caudillo formidable, nunca él dejó en su legado un parlamento formado con sus cualidades para continuar un parlamentario, digamos, formado con sus cualidades para continuar su liderazgo. Tampoco dejó
un parlamento, en vez que me lo corrige el corrector ortográfico del PowerPoint, no dejó un parlamento civil con un activismo político importante, por lo tanto dejó un parlamento bastante débil, que de alguna manera, y ya lo vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, un parlamento débil no puede hacer frente a una burocratización creciente, y además no dejó tras de sí una tradición política que él proyectaba a lo largo de sus años de experiencia. Con respecto a los impactos negativos, ¿no? Todo parlamento, o sea, tiene un nivel óptimo, un nivel que no es tan óptimo, y ese nivel de activismo y el nivel de decisión y el nivel de importancia depende de dos cosas. Por un lado, lo decisivo de los grandes temas que se debatan en el mismo. Si no son grandes temas los que se debaten en el Parlamento, es porque el Parlamento tiene un nivel muy bajo. Y por otro lado, por la influencia que tiene el Parlamento de debatir esos grandes temas. Estas son como las dos cuestiones que determinan el nivel de un Parlamento. Y Bismarck, como digo, te dije hace un rato, deja un parlamento sin calidad, y además de sin calidad, con muy bajo nivel, no era suficientemente fuerte para controlar a la burocracia. ¿Qué problemas genera esto? Dos grandes problemas. La burocratización creciente avanza sin frenos ni límites, por ausencia de autoridad y nivel intelectual del parlamento. Que la burocratización, ojo acá, porque para ver, la burocratización nunca va a ser frenada de manera absoluta, ni vamos a poder cortar con esa burocratización creciente. La burocratización está y va a seguir avanzando. Lo que tiene que hacer el Parlamento y lo que tiene que hacer un líder muy carismático es intentar contener ese avance y desacelerarlo lo más posible, aunque esa desaceleración nunca va a llegar a cero, porque él observa que este avance de la racionalidad y de la tecnificación es algo medio como inherente. Pero hay que intentar detenerlo lo más posible, desacelerarlo lo más posible, pero va a seguir aumentando. Pero bueno, justamente esta cuestión, ¿no? La ausencia de autoridad y nivel intelectual del Parlamento, lo que de alguna manera termina generando es que esto acelere sin trabas. Y por otro lado, la ocupación de puestos políticos por burócratas que no innovan, que no tienen mesura, no tienen responsabilidad, pasión, etc. Son un liderazgo apoyado en muchos votos, que tenga mucha pasión, que esté ahí para la política. Puede llegar a tener la autoridad necesaria para reactivar y revivir un poco el Parlamento. ¿Dónde se encuentra el dominio? Esto se relaciona con lo anteriormente nombrado. El verdadero dominio se encuentra en la administración de los asuntos cotidianos. Por ende, la burocratización, que siempre se encarga de la administración de esos asuntos cotidianos, tiene tal importancia. O sea, el burócrata siempre se encarga de lo cotidiano, de administrar todas las cosas que nos suceden en el día a día. Por lo tanto, la burocratización tiene un poder que nosotros muchas veces no nos imaginamos. Sin embargo, ese poder tiene que ser contenido. ¿Y cómo contribuye un partido en detener el avance de la burocratización? Una cosita, yo le decía esto, lo del dominio y esta importancia, porque a veces dices como que, bueno, no innova, no tiene pasión, no tiene mesura, pero bueno, no importa. Son actores nomás de la política, de un Estado, pero no, o sea, son actores de muchísima importancia para ver. ¿Cómo contribuye un partido en detener el avance de la burocratización? Cuando un partido es fuerte, de alguna manera genera un impulso de las personas que no hacen política a querer llegar al poder. Por lo tanto, hombres genuinos empiezan a entrar en la política y aspiran a llegar al Parlamento, es decir, gente que quiere vivir para la política. O que siempre, digamos, vamos con un rédito económico, pero su principal objetivo o deseo es que en realidad su principal característica es que la política lo llena. Y también la existencia de oportunidades de caudillaje político, porque cuando un partido está predispuesto a enfrentar todo esto, a afrontar desafíos, también un partido que se moderniza, que está abierto a escuchar nuevas voces, que proyecta líderes, es un partido que abre oportunidades para este caudillaje político y que seguramente en algún momento entrará un político como profesional cuya actividad partidaria sea su razón total de ser.
¿Y cómo se puede instrumentalizar el Parlamento para frenar este avance? O sea, ¿qué herramientas encontramos en el Parlamento para poder frenar el avance de la burocracia? Son tres las principales. Bien, con el derecho a encuesta, aquí nos encontramos ante un Parlamento que realiza interpelaciones a los funcionarios que se encuentran distribuidos en las distintas comisiones de trabajo. En esta instancia se les interpela, se les consulta y se les obliga a rendir cuenta de su trabajo, sus mecanismos de funcionamiento y sus logros o errores. Acá es como un mecanismo de control. Por otro lado está el control y la cooperación permanente. Esto es fundamental para que el Parlamento se constituya como un lugar de selección de los jefes políticos a futuro. Para que el Parlamento sea capaz de gobernar, debe desarrollar un cuerpo parlamentario profesional. De esta manera, Weber observa que el Parlamento se transforma en un laboratorio de selección de los políticos más capaces. Y esto aparece en Weber también como si fuera el Parlamento como una escuela intensiva de la política. Y si bien esto quizás ustedes no sea tan claro como el anterior, como un control al avance de la burocracia, como un control de sus actividades, este control y cooperación permanente entre los miembros del Parlamento para la selección de jefes políticos y demás, da cuenta de un Parlamento activo, y un Parlamento activo es un Parlamento que tiene vista de colocar estos jefes para también poner freno al avance de la burocracia, para contenerla y controlar. Y por último, la sanción de leyes, que estas son sanciones de leyes, digamos, que regulan el funcionamiento, el alcance y el poder de la burocracia misma. ¿Cuál es el mejor medio para alcanzar todo lo anteriormente nombrado? Y acá, para reactivar el Parlamento y que empiece este Parlamento a instrumentalizar todo esto que veníamos comentando, y que también detenga lo más posible el avance, detener el avance sería de la burocracia, se requiere lo siguiente. Weber habla un poco de lo que vendría a ser la democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria como una confesión de fe en la vocación de un jefe mediante la emisión de un voto, por ejemplo. Y también el Parlamento, digamos, por esta democracia plebiscitaria, donde hay una confesión en la vocación de un jefe mediante la emisión de votos, no quiere decir que por eso el Parlamento muera, ¿no? O sea, el Parlamento se vuelve como si fuera un contrapeso de este líder que sería elegido. La idea no es que desaparezca ni nada por el estilo del Parlamento. Y el peligro de la democracia de masas, que de alguna manera está como si fuera latente con esta democracia plebiscitaria, es que el peligro, digamos, que esta democracia de masas representa para el Estado es la posibilidad de que se produzca como si fuera un predominio de las emociones emocionales de toda esta masa que va a votar porque siente fe en este líder, porque siente fe en la vocación de un jefe determinado, de un líder determinado, y que esos elementos emocionales de alguna manera sobrepasen el elemento racional que está presente en todo el proceso de toma de decisiones que tiene, por ejemplo, el Parlamento a su interior. Racional no quiere decir unívocamente que sean todos burócratas, ¿no? No, claro, por las dudas. Sin embargo, ante este peligro que supone esta democracia de masas, también estará el Parlamento. O sea, el Parlamento haciendo de contrapeso y limitando todos estos elementos emocionales avasallantes, por así decirlo. Y unos últimos puntos a tener en cuenta para ir cerrando un poco el video. El jefe político debe ser carismático para ganar las elecciones en un sistema de sufragio, y además de ser carismático inherentemente, tiene que tener un deseo muy grande de vivir para la política, para enfrentar un proceso electoral y demás. Debe estar completamente dispuesto y entregado a ello. Si bien las acciones emocionales de la masa son peligrosas, el Parlamento acá se activan, digamos, para ponerle freno. Entonces acá vemos una reactivación del Parlamento que venía muy debilitado, para ver que el Parlamento no muere, ¿sí? Sino que acá vamos a ver que se intenta reactivar, o que la idea sería que pase eso.
Y también que la democracia plebiscitaria es una solución porque combina la dominación carismática del líder, de este líder electo, con la dominación legal que está encarnada en la democracia parlamentaria. Es como si fuera una combinación, un mix muy positivo. Y por último, es muy importante que el tema de la democracia plebiscitaria lo tengan en cuenta, ya que después vamos a ir viendo las diferencias que existen entre la concepción, digamos, de democracia plebiscitaria de Weber en contraposición con la concepción de democracia plebiscitaria en autores como Schmitt, por ejemplo, que es el último autor que vemos en la materia. Bueno, espero que les haya servido. Como siempre digo, me mandan un mensajito, no pase lo que pase, a cualquier hora, cualquier día, no hay problema. Si tienen mi contacto, me mandan directamente, y si no, le envían un mensajito al Instagram de La Franja o a cualquier red de La Franja, y ellos los van a poder poner en contacto automáticamente conmigo. Así que nada, espero que les haya sido de ayuda.